lo que viene. Recordemos que Roberto Navarro no está, por si ustedes no lo habían notado, que me imagino que sí, porque está en San Pablo en este momento. Calculo que en un hotel, espero que la estén pasando muy bien, porque están preparando una entrevista exclusiva para el domingo en Economía Política con Luis Inácio Lula da Silva, el ex presidente de la República Federativa del Brasil. Ya estamos con Felipe Carlos. Hola, está bien lo que dijimos, ¿no? Sí, está bien. Hay un fetiche con eso. Felipe, ¿cómo viste esta semana que nosotros humildemente entendemos que fue la peor semana del gobierno? ¿Cómo la han visto ustedes o cómo la has visto vos? Me parece que hubo dentro del gobierno un debate fuerte entre... Siempre todo gobierno se dice que tiene halcones y palomas, o duros y blandos, y que triunfó la tesis de que no se puede seguir, digamos, con el rumbo y el estilo de gobierno con el que empezó Macri en diciembre, enero, que era primero hago lo que quiero y después consulto. La tesis Monzó, digamos, fue la que ganó ahora. Exactamente, y ganó porque los hechos son muy fuertes, los números son muy fuertes, ellos quieren mucho los números, más que los climas, aunque los climas anticipan los números muchas veces, o los echan a perder, los malos climas, por ejemplo. Pero ahora tienen los números, que son hechos, y los hechos son testarudos, decía un hombre muy importante. ¿Quién? Lenin. Porque no cambian. Y la verdad es que ellos han aflojado, y me parece bien, me parece bueno para el país, que hayan aflojado la tensión social, después de 4 grandes marchas, ¿no? 4 grandes marchas, actos y marchas. Una fue marcha porque fue cuando San Cayetano, claro. Sí, donde además no hubo ningún discurso nunca criticable por su violencia o por el nivel de los ataques, o muy medidos todos los discursos, y con una última el viernes pasado que tiene un elemento que me parece atractivo, que es que por primera vez vimos a la CGT no pedir por algo para los trabajadores, para ellos, sino pedir por los que estaban a un costado, en la otra mitad de la plaza, que eran los que no tienen trabajo o están bajo planes o son cooperativas de la economía popular. Por ellos se hizo el acto y por ellos habló la CGT, además de los líderes de los primeros. Bueno, todo eso fue creando un clima y se presentó esa ley social, que por cierto no estaba muy bien escrita, ni parecía poco como arrojada por el Senado a diputados, no votada con ganas. Llamaba la atención eso, pero porque las implicancias económicas eran muy fuertes. Pero lo que está detrás de eso es la desesperación de las organizaciones sociales, que no comprenden a todos los argentinos que están en eso. Son la parte de arriba, los que sacan la cabeza, los que negocian, lo que se llama el epifenómeno, pero la verdad es que se desesperan por lo que ven en los barrios. Ahora, y no encontraban sensibilidad por ese tema. Felipe, el gobierno dice que entra a los barrios, pero entra para sacarse una foto y sale, no entra a quedarse y aguantar el gobierno, el Estado dentro de los barrios. Y entonces, sin tener ese termómetro, ¿puede esto aliviar el verano o por ahí no sirve, solamente patea unos meses la necesidad de mucha gente? No, yo creo que puede aliviar, pero después el resto depende de cómo sigue la economía. Puede aliviar una parte del verano, no sé cuánto tiempo, pero digamos, si se pide algo y se concede el 60 o 70% de eso, quiere decir que hay una negociación importante. Hoy hablé ya, antes que vuelvan a la política por ahí, pero hablé con economistas que apoyaban al gobierno y que tal vez lo sigan apoyando, y que antes podíamos decir, bueno, lo critican por derecha, la típica, por el déficit y demás. Y hoy hablaban, no quiero decir la palabra, parece medio un insulto, pero de la desconocimiento o ineptitud, me llegó a decir alguno, en lo que tenía que ver algunas medidas. ¿Vos creés que es ideológico el problema de la economía o que no están articulando bien las medidas que quieren llevar adelante? No, yo creo que el tema ideológico pasa más bien desde el lado de lo político, y debe haber algunos sectarios en ese sentido en economía, pero a mí me parece que hay una tosudez del ministro de Economía, que es: yo tengo que hacer esto, empiezo, me va mal, entonces digo que es el tema de los holdouts y me va mal, entonces digo que el tema va a venir en el segundo semestre y me va mal, entonces digo que el tema pasa por las tarifas y me va peor, entonces digo que va a venir una lluvia de inversiones porque vamos a hacer el blanqueo y no vino una lluvia de inversiones. Y bueno, no se puede inventar el tercer semestre. Entonces, el problema es que lo más grave de todo es cuando el tipo que se equivoca es dogmático y no lo acepta.
Felipe, el Frente Renovador tuvo una actitud que incluso Aldo Piñanelli la ha criticado en algún momento, de acompañar en general las medidas más importantes. Yo alguna vez hablando con Sergio Massa me dijo, no, nosotros acompañamos 16 de 74, creo que me dio la medida de leyes. Está bien, yo no sé si por usar una chance, el proyecto del Hinojo lo aprobó o no lo aprobó el Frente Renovador, pero las leyes importantes las acompañó. Y ahora hubo un cambio evidente, por lo menos en la estrategia parlamentaria. ¿Responde a qué ese cambio en la estrategia parlamentaria? En primer lugar, quiero decirte que leyes importantes no llegaron nunca a tratarse ni en las comisiones, porque les advertimos que no iban a pasar ni las comisiones. ¿Por ejemplo? Varias leyes, digamos, no quiero citar ninguna en especial, pero acarradas. Fueron mucho más las leyes que rebotaron y volvieron que las leyes que aprobamos. No entraron nunca, directamente, por suerte. No tengo una para mencionar así poderosa o importante, son muchas. Además, me costó enterarme de cuántas estaban rechazándose, porque no siempre nos enterábamos todos. Eran conversaciones previas y eso también pasó. Nosotros acompañamos en muchas leyes, no importa decir si uno acompañó o no, porque es una cuestión individual, pero el Frente Renovador, yo estoy dentro de él, acompañó muchas leyes, con la idea de que el primer año de Macri, salvo leyes tremendamente injustas o que significaran, digamos, una transferencia Hood-Robin muy clásica como las que hicieron por decreto, pensamos, el primer gobierno de Macri la gente necesita, más del 50% lo ha votado, necesita que le vaya bien. Incluso mucha gente va a tardar mucho en decir no me gusta más el gobierno por la política económica, porque no quieren perder esa esperanza, no quieren perder la esperanza que tuvieron cuando votaron. Y hay que entender eso. Nosotros tomamos ese rumbo general, con discusiones en particular, ¿no? ¿Cómo calificarías el primer año de Macri? Por si no te volvemos a ver antes del 18 de diciembre. El primer año de Macri es un año que se creó un clima político de mucho mayor negociación, a la fuerza, porque no tiene mayoría en las cámaras, pero a la fuerza se crea ese clima y después cuando se crea ese clima, se crea ese clima. Es decir, podés hablar en las buenas y podés hablar en las malas también. Se acostumbraron a hablar en las malas, cosa que le costaba mucho al principio, muchísimo. Está muy protegido Macri del debate. Macri no sale mucho al debate, opina un poco de afuera, no pone mucho el cuerpo, digamos, no pone el cuerpo como Kirchner o como Cristina Kirchner o el mismo Menem ponía como el cuerpo. Menem, claro. Sí. Y la verdad es que yo creo que es el peor primer año de un gobierno en democracia en términos económicos, solo comparable al año 84 de Alfonsín, que fue pésimo, pero que fue tapado porque el viento fresco de la democracia era fuertísimo. Y Alfonsín manejaba muy bien ese viento. Es decir, volaba muy bien en ese viento. Hasta que el 15 de junio vino el plan austral del 85, la Argentina tenía altísima inflación, se disparaba el dólar, tenía un problema de frente externo gravísimo, etc. Ahora, este año se sostuvo con 45.000 y 50.000 millones, hay que ver bien el detalle, sumando también a las provincias y al sector privado de endeudamiento. Puede terminar, de dólares. Puede terminar igual que... Se sostuvo de esa manera. No puede mostrar nada bueno desde el punto de vista económico, nada. Si uno dice empleo, no. Actividad, no. Número de comercios, cerraron 6.000 y pico de comercios. Déficit tampoco. Déficit, absolutamente no. El crecimiento del déficit en octubre, relativo a octubre del año pasado, fue sideral y vamos a terminar, yo creo, con un déficit igual o mayor al del año pasado. Y la proyección es mala en ese sentido. La proyección es mala porque, bueno, es muy progresiva, ¿no? A eso se le llama la progresividad, no es la progresividad del tema, la marcha más lenta de la reforma. ¿Pero ves un colapso? Me preocupa que La Baña vea un colapso, porque yo no soy un pronosticador económico. Claro, el que sabe. Lo que yo digo es, si el año que viene también está presupuestado que nos endeudemos en neto 40.000 millones de dólares, netos, un poco más, entre lo que se paga de amortizaciones y lo que se toma de nuevo como deuda, aunque muchos son en pesos, pero finalmente se transforman en dólares, y no se da con la llave de cómo mejorar la actividad económica, que es interna, básicamente interna, y además se sigue demostrando un gran desconocimiento respecto de cuál es el entramado social y global de la economía argentina, que yo creo que es un desconocimiento muy profundo, de cómo es la calle económica en la Argentina, un país que ha vivido casi siempre el mercado interno en cuanto a la generación de empleo y del mercado, digamos, de la competitividad muy alta de 2 o 3 sectores, básicamente el agropecuario, para pagar sus deudas.
Hoy no alcanza con el sector agropecuario para pagar las deudas. Felipe, en 10 segundos, ¿querés que Massa sea candidato el año que viene? Sí, yo creo que va a tener que ser candidato y que va a ser candidato. Y que el año 19, de lo que pasa en el año 19 va a depender del 17 y de las actitudes individuales y de lo que saquemos como resultado. Quiero decirles que tuvimos la buena noticia también ayer de que se alargaron las sesiones y el 6 de diciembre vamos a poder comparar un proyecto muy importante que alivia en serio a millones de argentinos, como es el proyecto que presentamos el lunes pasado para impuesto a las ganancias a los trabajadores de la cuarta categoría, versus un proyecto lamentable que envió Macri a la fuerza. Después de decir que nosotros lo hacíamos por demagogia, la pregunta es: ¿y él por qué mandó el proyecto? ¿Porque el último día se acordó de que lo había prometido? Sí, hablando con el equipo de La Baña dijeron que es muy flojo el proyecto del Poder Ejecutivo. Flojísimo. Felipe,